Iniciemos. Buen día, Doc. Estamos grabando. Perfecto. Bueno, inicio entonces. Gracias. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ignacio de Giano, el Ateneo del día de la fecha es del Servicio General, va a ser analizar la rotura aguda del tendón de Aquiles, evaluando principalmente las técnicas mini-invasivas que se hacen actualmente en el servicio del equipo de Beito Villo en el hospital. Como objetivos principales del Ateneo nos planteamos describir en una primera instancia la patología, conocer qué opciones terapéuticas tenemos actualmente y cuáles manejamos en el servicio, comparar principalmente las dos técnicas mini-invasivas que más utilizamos en nuestro servicio, que es la técnica Dresden y la técnica Pars-Knotless, y por último hacer una presentación y revisión de casos de lo que es la casuística actual del hospital. A modo introductorio, sabemos que es una patología frecuente que nos vamos a encontrar en la consulta, se da principalmente en hombres, en una relación 4:1 en relación a las mujeres, en un rango etario que va en la edad media de 30 a 50 años y principalmente asociado a lo que es el deporte recreacional. Tenemos una incidencia aproximada de 15 a 20 casos cada 100.000 habitantes por año. Para comprender la patología, primero hay que entender algunos conceptos claves y básicos de lo que es la anatomía. Es el tendón más largo y más fuerte del cuerpo humano, tiene una longitud promedio de 12 a 15 centímetros, va a resultar de lo que es la unión de los gemelos con el sóleo en la cara posterior de la pierna, y tiene como característica destacable que es un tendón que no tiene vaina sinovial, pero tiene una membrana, una estructura que se llama peritendón, que es importante tanto biomecánicamente como anatómicamente, más que nada por la vascularización, eso ya lo vamos a ir mencionando más adelante, pero recalcar estos dos últimos puntos, que es un tendón que no tiene vaina sinovial y tiene una estructura muy importante que se llama peritendón. Relacionado a lo que es la estructura nerviosa principal que discurre lateral al nervio, al tendón, perdón, es el nervio sural, que va a ir una vez que atraviesa la fascia crural de medial a lateral, de proximal a distal, como para juntarse con la vena safena de la cara externa de la pierna y por vía posterior. Y en cuanto a la irrigación, esto es muy importante para entender la patología y por qué se rompe y dónde es que se rompe el tendón con mayor frecuencia. Este es un estudio del año 2009 donde evalúa la irrigación del tendón, va a estar principalmente dada por dos arterias, en una primera instancia por la arteria tibial posterior, que está ocupando la irrigación del tercio proximal y del tercio distal, que son los dos territorios mejor vascularizados del tendón, como se puede ver en el territorio amarillo de la imagen derecha, y por la arteria peronea, por lo que es el borde lateral, que va a irrigar principalmente el tercio medio del tendón, donde podemos ver en la imagen que además del sector más estrecho del tendón, si esto es una suma de que biomecánicamente tiene una tendencia mayor a romperse este tendón en esta región, dado la estrechez que se genera en los cortes axiales del tendón, a lo largo del tendón, si evaluamos en estos cortes axiales que se hacen a 1 centímetro, vemos que en la porción que es de 4 a 7 centímetros proximal a la inserción distal en el calcáneo del tendón, es la zona más angosta y en donde se genera la mayor zona de tensión, asociado a que es la zona menor irrigada, así que por la arteria peronea, que es la que menor vasculatura le aporta al tendón. Entonces tenemos alrededor de un 70-75% de las lesiones, de las roturas del tendón de Aquiles, se dan justamente en este tercio medio del tendón. Factores de riesgo que tenemos para sufrir estas patologías: a la cabeza el sedentarismo, un índice de masa corporal por encima de los 30 puntos, hábitos deportivos nuevos o cambios en los hábitos deportivos, pacientes que aumentan la intensidad o comienzan una actividad física de alta exigencia cuando no lo están acostumbrados, pacientes que tenían tendinopatías previas, comorbilidades asociadas, o aquellos que ingestan la ingesta de fármacos, principalmente de corticoides o fluoroquinolonas, que está estudiado que alteran lo que es la microvasculatura y la regeneración de las fibrillas del tendón. Mecanismos lesionales tenemos principalmente dos: el mecanismo directo y el mecanismo indirecto. Haciendo una mención del mecanismo directo, es el menos frecuente, se va a dar por contusión directa, aplastamiento o laceración del tendón, y a la cabeza y más frecuente por escándalo el mecanismo indirecto, ¿sí? Que es lo que más nos vamos a encontrar en la patología. Se da secundario una contracción explosiva asociado a la tensión mecánica excesiva y siempre asociado también a una degeneración intratendinosa que suelen tener los pacientes. Este es un video en donde se evidencia
una paciente haciendo una actividad deportiva con una contracción explosiva, se observa en el tendón de Aquiles del lado izquierdo cómo súbitamente sufre la lesión con la contracción secundaria y el grupo muscular se ve cómo asciende hacia proximal. Ahí lo pongo nuevamente, así se vuelve a ver. Fíjense el lado izquierdo, al hacer el salto del despegue en una contracción explosiva máxima, se evidencia la lesión del lado izquierdo, con la posterior impotencia funcional para deambulación y continuar haciendo la actividad física. Para el diagnóstico, principalmente anamnesis, evaluar antecedentes del paciente, cómo fue el mecanismo, preguntarle, que nos explique cómo fue que le pasó. Nos van a mencionar que comienzan con un dolor súbito en la cara posterior, en el tercio distal de la pierna, y que lo van a sentir como un chasquido, un latigazo, pero muchas veces nos vamos a encontrar que nos dicen que sienten un piedrazo. Aquel paciente, por ejemplo, un hombre de mediana edad que está jugando recreativamente al fútbol, y nos refiere que sintió un piedrazo, se dio vuelta como que le hubiesen pegado, se dio vuelta y no había nadie. Eso es lo que muy comúnmente encontramos en la guardia o en la consulta en el consultorio. Pero el pilar fundamental del diagnóstico es el examen físico, que es lo que nos va a llevar al diagnóstico definitivo. Vamos a observar la brecha palpable en la cara posterior, en el tercio distal, disminución de la fuerza, principalmente para lo que es la flexión plantar a nivel del pie, impotencia funcional, tanto para la deambulación como para elevación monopodálica, y las maniobras semiológicas que tenemos, principalmente lo que es el test de Thompson, en donde este trabajo, que es del 62, donde lo describió Thompson, menciona como una reacción del Thompson normal al tendón sano. No habla de reacción negativa, sino de reacción normal. Esto es un punto frecuente de confusión, en donde quizás en la historia clínica vemos evolucionado Thompson negativo y no, y es reacción normal de Thompson que al comprimir nosotros voluntariamente el vientre muscular del paciente se genera una flexión plantar secundaria a la compresión que hicimos. Y el Thompson positivo sí es el signo semiológico de la lesión, que es cuando nosotros hacemos la compresión de la masa muscular, no vemos la contracción secundaria a nivel de la flexión plantar. Y de segunda manera, el test de Matles, en donde el paciente con flexión de ambas rodillas, evidenciamos la pérdida de tensión y del tono fisiológico que tiende a hacer el Aquiles cuando está en un estado sano, hasta tender hacia la flexión plantar. Si vemos comparativamente como en el del lado lesionado, tiene a quedarse de manera plantera o generando un ángulo de 90 grados. Exámenes complementarios para destacar únicamente, porque lo podemos llegar a leer en algún lado, la ecografía y la resonancia magnética, debemos saber y comprender que no las utilizamos para aquellas lesiones agudas, ¿sí? El diagnóstico es fundamental clínico por la anamnesis y por el examen físico. Nosotros no utilizamos ni ecografía ni resonancia magnética para hacer un diagnóstico de una lesión aguda del tendón de Aquiles. En cuanto al tratamiento, nos planteamos la disyuntiva, hacemos un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico. Para hacer una mención de un tratamiento no quirúrgico, esto es un trabajo chino en el año 2017, donde se evaluaron 762 pacientes, un 50% si es un tratamiento no quirúrgico, un 50% si es un tratamiento quirúrgico, con un seguimiento promedio de un año, y se vio que en aquellos pacientes que era un tratamiento no quirúrgico tenían mayor índice de complicaciones, mayor índice de trombosis venosa profunda, un rango de movilidad posoperatorio menor al lado contralateral sano, una demora mayor al retorno laboral y al retorno deportivo, y un score funcional subjetivo del paciente menor, ¿sí?, que aquellos que habían hecho un tratamiento abierto o quirúrgico. Pero principalmente a destacar que el riesgo a re-rotura es de alrededor de 3 veces comparando en aquellos pacientes que hicieron un tratamiento no quirúrgico del quirúrgico. Entonces esto es importante de descartar. Entrando en los tratamientos quirúrgicos, tenemos 4 pilares que vamos a mencionar el día de la fecha: el tratamiento abierto, el tratamiento percutáneo con la técnica de McGriffy, y después las técnicas mini invasivas, que es por un lado la técnica de Dresden y por un lado la técnica de Parr-Notice. Mencionando brevemente la técnica abierta, hacemos actualmente una sutura de cabo a cabo con un punto de Kessler y una técnica de aumentación con un arpón calcáneo. Esto disminuye la tensión del tendón con una mejor rehabilitación y rehabilitación precoz. ¿A quienes le indicamos este tipo de tratamiento, que es la cirugía abierta? A aquellos que llevan más de 15 días. ¿Sí? Este es un punto de corte importante como para poder diferenciar a quién le indicamos cada tratamiento. Este es un trabajo italiano del año 2014 en donde comparan técnicas abiertas con técnicas percutáneas, en donde se vio que el tratamiento abierto tiene como principal complicación lo que es la re-rotura, infección o problemas del sitio quirúrgico que no se ven con la técnica percutánea, necrosis de herida o del sitio quirúrgico, adherencias, pero se vio, para destacar, que los tratamientos que hacemos de manera percutánea
tienen un alto índice de lesiones nerviosas, hacer técnicas ciegas, en donde uno no puede ver directamente por dónde está trabajando, el riesgo de lesión nerviosa, ya sea neuropraxia o lesión directa del nervio, más que nada el nervio sural, es bastante elevado. Entonces, a quienes le indicaban tratamiento percutáneo vieron que tenían un menor porcentaje de complicaciones generales, un menor tiempo quirúrgico, y esto le permitía una rehabilitación más precoz. Para destacar, como en este esquema, el tratamiento percutáneo con la técnica de McGriffy, esquematizado por cada lateral, el riesgo de la lesión nerviosa, que es alrededor de un 30%. ¿Sí? Saber que lo que tenemos o que escuchamos frecuentemente como tratamiento percutáneo no es aquel que se menciona como tratamiento médico, son dos técnicas totalmente diferentes. El tratamiento percutáneo es una técnica ciega, en cambio el tratamiento mini-invasivo, nosotros usamos la técnica de Dresden y la técnica de Knotless, no es una técnica percutáneo, sino que hacemos un abordaje pequeño, pero hacemos un abordaje afín. Pero destacar que son dos tratamientos totalmente diferentes. Adentrándonos ya en las técnicas mini-invasivas, las indicaciones principales son aquellas lesiones agudas menores a 15 días, que como tienen pocas complicaciones, esto nos permite ampliar el rango etario para tratar a los pacientes. Pero tenemos contraindicaciones también, como por ejemplo con tendinopatía previa, roturas expuestas, re-roturas o cirugías de revisión. Aquellas lesiones que llevan más de 15 días, como mencionaba previamente, hacemos un tratamiento de tipo abierto. Comorbilidades de los pacientes o aquellos pacientes que están tratados con corticoides terapia o con quinolonas. Mencionando la técnica Dresden, es una técnica que se describió en el año 2005, en donde tenemos como instrumental a destacar estas dos raquetas que utilizamos. Para describir brevemente la técnica, se hace un abordaje posteromedial, recordando que es la región en donde está mejor vascularizado y el riesgo de lesión nerviosa es mucho menor. Nosotros nos vamos alrededor de 2 o 3 centímetros aproximal. En el servicio tenemos una tendencia a ir aún más proximal para evitar encontrarnos con la brecha o la lesión directamente o lesión directa del periteno, que es justamente lo que queremos evitar. Se hace una incisión longitudinal posteromedial en donde abrimos la fascia crural superficial y trabajamos sin invadir el periteno. Esto nos permite conservar el hematoma a nivel de la brecha y no invadir este sitio a la hora de hacer la cirugía, que es lo más importante en esta técnica. Es el paso limitante. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vemos que el peritenon o lo rompemos o está roto previamente, debemos repararlo. Entonces vamos a trabajar primero con una raqueta posteromedial y luego una raqueta posterolateral por debajo de la fascia, pero por encima del peritenon sin invadirlo. Se pasan hacia distal 2 raquetas, luego se pasa una primera sutura que es 1 centímetro proximal a la inserción calcánea distal del tendón y una segunda sutura que va a 1 centímetro proximal a la previa. Comprobamos individualmente que ambas suturas estén por dentro de las raquetas o del instrumental de Dresden y una vez habiéndolo comprobado se hace la tracción hacia proximal y se rescatan las suturas para luego hacer un punto proximal comprobando la tensión definitiva comparando contra el contralateral, que es el tendón sano. Dejamos en un equino funcional comparativo contra el otro lado como para tener una referencia. Hacemos un punto proximal de alta resistencia y cortamos los hilos y las suturas de manera que los nudos de la sutura nos quedan para que corran longitudinal en sentido del tendón y a un costado para que esto no genere una molestia o un granuloma. Y ahí vemos que hacemos una técnica alrededor de una incisión de alrededor de 2,5 centímetros. Y esta es otra técnica mini-invasiva que trabajamos en el servicio, que es la técnica Pars-Knotless, que es una técnica del año 2016, que además de ser una sutura de alta resistencia, tiene una aumentación ósea con 2 arpones calcáneos, uno posteromedial y uno posterolateral. Lo mismo, la técnica original estaba descrita haciendo una sección transversal sobre la brecha. Nosotros hicimos una modificación y íbamos a proximal de la brecha y hacia medial, que es anatómicamente la zona donde vamos a tener menor complicaciones. Se coloca esta plantilla que nos va a servir para guía para pasar 5 suturas proximales de alta resistencia. Una vez colocadas las mismas, retiramos la plantilla y retiramos las suturas, haciendo la aumentación ósea con 2 arpones, uno medial y uno lateral. Como vemos acá en la imagen, se hace primero la colocación del arpón medial y luego el anclaje para el arpón lateral. ¿Sí? Lo mismo, siempre comparamos el equino residual que nos va a quedar con el lado sano. En cuanto a la rehabilitación, manejamos el mismo protocolo para ambas técnicas mini-invasivas. Hacemos un yeso equino durante 7 a 10 días. Sale el paciente de quirófano con un yeso en equino, aproximadamente de 20 grados de flexión plantar.
Después de los 10 días pasamos una bota Walker con 2 cuñas de aproximadamente 1,5 centímetros, 3 semanas con 2 cuñas y luego otras 3 semanas con una sola cuña, como para alrededor de los 2 meses retirar la bota Walker y pasar a zapatillas con una talonera bilateral en ambos pies de 1 centímetro aproximado. A los 3 tercer meses retiramos la talonera y le indicamos al paciente que comience con un trote progresivo según tolerancia con un pie ya plantígrado, como para los 6 meses dar el alta deportiva para hacer cualquier tipo de deporte. Contamos actualmente con un score funcional de evaluación de lo que son los pacientes posoperatorios de la lesión aguda del tendón de Aquiles con estas técnicas mini-invasivas, que es el ATRS, que es un score sueco del año 2019, en donde se hace un score funcional de 0 a 100 puntos, en donde el paciente subjetivamente nos responde si tuvo alguna disminución de la fuerza respecto al contralateral, si siente fatiga, rigidez, dolor en su actividad diaria, si tiene alguna significación a nivel de las superficies irregulares al deambular, si siente alguna limitación en escaleras o pendientes, limitaciones al correr o saltar, o en deportes en exigencia máxima. Para ir finalizando, presentamos un caso de cada técnica que fueron operados en nuestro servicio. Este es un Dresden del lado derecho, es un paciente de sexo masculino de 42 años de edad, con un seguimiento aproximado de 4 años y un score funcional de 97 puntos. Vemos en la primera imagen cómo se hace la incisión posteromedial paramediana del tendón. Es una incisión de 2,5 centímetros. Vemos comparativamente del lado operado, el lado derecho con el lado izquierdo, que es el lado sano, que tiene una flexión plantar y una flexión dorsal que es clínicamente similar. Vista de posterior, vemos que no hay asimetrías clínicamente evidenciables en lo que es el diámetro de la pantorrilla de ambas piernas. Y la elevación modopolámica, comparativamente lo que es el lado sano con lo que es el lado derecho, que es el lado operado, vemos que es una elevación modopolámica totalmente funcional que no lo limita en lo absoluto al paciente para hacer su actividad deportiva recreacional. Y como para finalizar, pars notres del lado izquierdo, es otro caso operado en el servicio de tobillo y pie del hospital. Es una paciente de sexo femenino de 32 años de edad con un seguimiento aproximado de 2 años, con una TRS, un score funcional de 95 puntos. Vemos de vuelta una incisión posteromedial, sí, longitudinal, con la modificación que hacemos en el servicio, que no la hacemos transversal y sobre la brecha, sino proximal y posteromedial longitudinal. Comparativamente, de nuevo, flexión plantar y dorsal totalmente funcional y con un rango de movilidad amplio respecto al contralateral, que es el lado sano. Lo mismo de vista posterior, sin diferencias significativas en lo que es el diámetro de la pantorrilla, y todo lo que es la elevación monopolárica del operado, que es el lado izquierdo que estamos viendo como que es el lado sano, que es una elevación monopolárica que es muy similar al lado contralateral, totalmente funcional. Haciendo una revisión de la serie de casos que tenemos en nuestro servicio que llevamos operados, es un análisis retrospectivo de alrededor de 78 pacientes, 73 masculinos con 5 femeninos, 48 de técnica Dresden y 35 de técnicas pars notres. Es un seguimiento de alrededor de 3 años promedio, con al menos un año de seguimiento en todos los pacientes, que se hicieron desde septiembre del año 2016 hasta marzo del año pasado. Y lo que hacemos principalmente es evaluar las complicaciones que tuvieron con cada técnica y el score funcional, que es el ATRS, que es el único score validado para estas técnicas. Analizando los 78 casos, 43 y 35, vemos que tenemos una leve tendencia a que el Dresden y el PARS tienen un similar score funcional, son ambas técnicas muy eficaces y los pacientes están contentos con ambas técnicas, pero quizás si nos entramos para el lado de lo que es el pars notres, tenemos un índice de rotura poquito menor, lo mismo de las infecciones de partes blandas, pero a destacar el dolor calcáneo o en el retropié, que no lo tenemos en el Dresden, ya que nos genera ese dolor en el retropié secundario a lo que son los arpones de pie que usamos como técnica de aumentación. Esto es algo a destacar, que vemos actualmente una leve tendencia a que los pacientes tratados con Dresden tienen un resultado funcional un poquito mejor al no presentar este dolor calcáneo, que en lo que tenemos en nuestra serie es alrededor del 14% en las técnicas pars notres. A modo de conclusiones, para finalizar, es una patología que debemos tener un conocimiento anatómico para entender el mecanismo y por qué y dónde es que se rompe. Sabemos que es una patología frecuente en pacientes de edad media, principalmente hombres, alrededor de 30 y 50 años. El diagnóstico es pura y exclusivamente clínico con la anamnesis, el examen físico y las maniobras semiológicas mencionadas.
Y el tratamiento quirúrgico con una rehabilitación precoz es lo que después mejor score funcional van a tener los pacientes. Hablando de las conclusiones a nivel terapéutico, la técnica abierta es una técnica activa, pero que tiene un mayor índice de complicaciones, principalmente aquellas que están relacionadas a la infección de piel y partes blandas o del sitio quirúrgico. La técnica percutánea también es efectiva, pero tiene un alto porcentaje de lesión neurológica, es un porcentaje de alrededor del 30% de neuropraxia o lesión del nervio sural. Y en cuanto a las técnicas mini-invasivas, tiene la ventaja respecto a la técnica abierta, que tiene un porcentaje menor de infecciones, y respecto a la técnica percutánea, el índice de lesión del nervio sural es mucho menor. Comparando técnicas mini-invasivas, Dresden y Pars-Notles, vemos que tienen un similar score funcional, ambas técnicas son efectivas, pero actualmente vemos una leve tendencia a aquellos pacientes tratados con técnica Dresden, un índice menor de complicaciones, principalmente por esta diferencia con la técnica Pars-Notles, que no tiene la aumentación calcánea, entonces el paciente no refiere ese dolor retrocalcáneo. Muchas gracias.